Bueno, ¿cuáles son los límites a la libertad de trabajo, libertad sindical y ejercicio de perdón, ¿cuáles son las normas constitucionales sobre límites a la libertad de trabajo, las normas sobre libertad sindical y las normas sobre ejercicio de las profesiones? El inciso cuarto de la Constitución Política regula cuatro materias distintas: las limitaciones a la libertad de trabajo. En segundo lugar, la prohibición de exigir la afiliación a entidades asociativas para desarrollar un trabajo. En tercer lugar, la exigencia de grado académico, título universitario y condiciones para el ejercicio de determinadas profesiones encomendado a la ley. Y finalmente, el régimen constitucional de los colegios profesionales. Vamos a los límites de la libertad de trabajo. Los límites ordinarios son un poco tradicionales: la moral, la seguridad pública, la salubridad pública y el interés nacional. Probablemente algunos de ellos son un poco excesivos ya a estas alturas. El concepto de seguridad pública o interés nacional, la duda se podría plantear respecto de ellos. Son conceptos jurídicos indeterminados. Respecto de algunos tenemos mayor claridad que respecto de otros, respecto de aquellos trabajos que se oponen a la moral, por ejemplo, aquellos que tienen por objeto em, la corrupción de menores o la adquisición de malos hábitos en menores, aquellos que se oponen a la salubridad pública, todo tipo de trabajo peligroso, hay limitaciones al respecto, ¿ya? O trabajos que son altamente nocivos, no se pueden realizar. Más discutible es aquello que se opone a la seguridad pública, probablemente la venta de estupefacientes. El interés nacional ya es algo mucho más amplio todavía. ¿Qué tipo de trabajo, su desempeño podría oponerse al interés nacional? La verdad es que a mí no se me ocurre, sinceramente, em, y de hecho se requiere que una ley lo declare así, que una ley declare que un trabajo se opone al interés nacional. Em, Discutible, no conozco, por lo menos yo, probablemente algún trabajo que se desarrolle en el ámbito, probablemente un tipo de trabajo que se trata de una prohibición. La verdad que no se me ocurre ningún trabajo prohibido por oponerse al interés nacional. No se me ocurre, no he sabido de ninguno. Ahora, en los años en que se redactó la Constitución, estaba muy en boga la ideología de la seguridad nacional. En algunos casos era más difícil relacionarlo con, en otros se buscaron sucedáneos, creo yo. En la medida que vivimos en un estado mucho más normal, bajo un régimen constitucional mucho más normal, ciertamente estos conceptos quedan en tela de juicio. En general, existe una amplia libertad para dedicarse a todo tipo de trabajo, y las excepciones como tales deben entenderse restrictivamente y son de carácter excepcional. La ley debiera declarar que un trabajo no se puede desempeñar por oponerse a la moral, a la seguridad o salubridad públicas o por exigirlo en interés nacional. Es difícil que ocurra esto último, aunque no imposible, porque fundamentalmente el trabajo es la base del derecho de propiedad. Por lo tanto, sin trabajo no hay propiedad y sin propiedad no hay un medio de subsistencia. El origen básico de la propiedad está en nuestro trabajo. Por lo tanto, habría que tener muy buenos argumentos para ello. Me parece a mí que en un régimen de libertad no debiera bastar la mayoría de los miembros presentes para prohibir un tipo de trabajo. Debiera exigirse un quórum, por lo menos de mayoría absoluta de los miembros en ejercicio.
dada la gravedad que tiene. Bueno, la Constitución también contempla una norma en materia de entidades asociativas o sindicales. Indica que tanto el Código del Trabajo como la Ley sobre Organizaciones de Funcionarios de la Administración Pública concretan la prohibición constitucional de exigir afiliación a entidades asociativas para realizar un trabajo. Indica la Constitución que ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en estos. Esta norma, que está en la Constitución, dentro de la libertad de trabajo, se relaciona con el derecho sindical, fundamentalmente con la libertad de contratación y el impacto o la extensión de la autoridad de organizaciones sindicales, porque no es inusual en el derecho comparado, en donde existen organizaciones sindicales muy fuertes, que en sus contratos colectivos por rama de actividad exijan que determinados trabajos solo sean para los asociados. Por ejemplo, eh, yo sabía de esto por las películas, pero cuando estaba haciendo los estudios de posgrado, yo vivía a 2 cuadras de donde estaba el asiento del gobierno estatal de Nueva York. La legislatura estatal, la mansión del gobernador estaba 5 cuadras más allá. Todo el gobierno estaba a 1 cuadra y media, 2 cuadras de mi departamento. Y muchas veces tenía que pasar por ahí por diversas razones para ir a la universidad, a oficinas de la U, o porque estaba haciendo investigación en la biblioteca estatal. Y me llamaba mucho la atención que los edificios que rodeaban, no solo edificios públicos, sino privados, que rodeaban la plaza donde estaba el gobierno, cada vez que había un trabajo de renovación, de mantención, aparecían unos letreros que indicaban local 35, local 35, local 32. Y lo que querían significar es que los trabajadores de la construcción asociados al sindicato 32 podían postular a trabajar en esas obras. Es muy usual en la tradición sindical estadounidense lo que se denomina el closed shop, es decir, que el negocio es cerrado para los del sindicato. Es muy frecuente y ello obedece al poder político que tienen las organizaciones sindicales en ese país, que es un sindicalismo liberal, no socialista, como en Europa. Muy fuerte, muy fuerte. Es frecuente que quienes desempeñan un oficio o tienen una cierta profesión deben afiliarse a organizaciones sindicales para ser elegibles para ciertos trabajos. Con ello no emito un juicio negativo ni positivo, solo les transmito lo que sucede en el derecho comparado. Es en reacción a ello que se explica la disposición constitucional. La disposición constitucional obedece a esto que existe en el derecho comparado, pero obedece a esto que existe particularmente en Estados Unidos, fundamentalmente porque la Constitución tiene un planteamiento antisindical, y lo digo con todas sus palabras. La Constitución no es amigable ni para los sindicatos, ni para los sindicalistas, ni para el trabajo organizado, ni todo lo que deriva de ello. Fundamentalmente porque la Constitución lo que hace es plasmar el plan laboral de la dictadura militar y que se encuentra en la base de nuestro actual Código del Trabajo, plan laboral que fue elaborado por un economista formado en la Universidad de Chicago. Por lo tanto, ese hombre conocía de primera mano cómo funcionaban los sindicatos en Estados Unidos, no en Europa, pero sí en Estados Unidos.
Reitero, estas instituciones existen en el derecho comparado fundamentalmente para fortalecer el movimiento sindical como forma de fortalecer además el poder de negociación de los trabajadores. La economía tiende a verlos como un atentado en contra de la libre competencia. Discutible, francamente, hay atentados mayores en contra de la libre competencia en este país antes que lo que hacen los trabajadores. Pero sepan que ese es el origen de esta norma. La misma norma existe no solo para el sector privado, sino que también para el sector público. Como ustedes bien saben, los trabajadores de la administración pública, centralizada y descentralizada, con exclusión de las empresas estatales, tenemos prohibición de sindicalizarnos. Prohibición que es absolutamente anticonvencional a la luz de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, los profesores de nuestra universidad no podemos formar sindicatos, porque se opone a la noción de función pública, o sea, nosotros somos un vulgar servicio público, pero sí pueden formar sindicatos los profesores de universidades privadas, por ejemplo, los profesores de la Universidad Austral de Chile, de la Universidad Católica de Valparaíso, etc. Es bastante injusto porque no podemos negociar sindicalmente, colectivamente, ni podemos declararnos en huelga, que es un derecho de todo trabajador, para mejorar sus condiciones laborales. Es curioso esto, ¿por qué les digo? Porque en Estados Unidos las universidades estatales son universidades sindicalizadas. Allá, fíjense bien, en la cuna, no en la cuna, pero en, por así decirlo, el epítome de la libertad de empresa, no hay limitaciones para que los trabajadores públicos formen sindicatos. Y de hecho, existen sindicatos en las universidades estatales y existen sindicatos a nivel nacional. Porque obviamente los profesores son los más expuestos a represalias del poder político y de empleadores privados. Estados Unidos es famoso el sindicato de los profesores, Profesores Unidos, y también a nivel universitario. Todos están sindicalizados, los estudiantes están sindicalizados. Yo pertenecía al sindicato de los estudiantes como estudiante graduado. Una compañera mía era dirigente, en el doctorado era dirigente del sindicato de estudiantes y ellos negociaban condiciones laborales para los ayudantes. Yo era ayudante en la universidad, con la administración de nuestra universidad y negociaban mejores becas para los estudiantes en general. Y teníamos la posibilidad eventualmente de irnos a huelga dentro de nuestra universidad. Una huelga normal. Como estudiante podíamos dejar de asistir a clases. Nunca hubo una mientras yo estuve, pero sí, nuestros sindicatos y nuestros dirigentes llamaban a protestas normales, como son allá, pasearse con un cartel por el hall, perdón, por el patio de la universidad. Nunca se interrumpen allá las actividades. No sé, es ilegal interrumpir actividades de otros estudiantes. En clase simplemente se hacía la protesta, con carteles igual que en las películas. Y los gritos son los mismos que usan los sindicalistas en las empresas. Era muy entretenido. Me acuerdo que era el grito típico era ¿qué es lo que queremos? Y el coro decía queremos mejoras en las remuneraciones de los ayudantes. ¿Qué es lo que nos entregan? Nada, decía el coro de los estudiantes. What do we want? What do we get? Era interesante para alguien que no estaba acostumbrado a verlo en aquellos años. Por lo tanto, llamo vuestra atención a este hecho, esta anomalía que existe en el derecho público chileno. Esperamos
ansiosamente que la nueva constitución, si prospera, elimine esta imposibilidad que tenemos los trabajadores públicos de sindicalizarnos y negociar colectivamente como en todas partes del mundo. El inciso en comento también contiene una norma sobre exigencia de grado académico, título universitario y condiciones para el ejercicio de ciertas profesiones. Indica que la ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Esta norma lo que hizo fue determinar o reaccionar frente a un estado de cosas. Se trató de alguna manera, de racionalizar cuáles son las profesiones que requieren grado o título universitario y cuáles no, objetivamente. Y cuáles son las condiciones para ejercerlas, que deben cumplirse. Esto fue establecido en la Ley General de Educación del año 81, que ha sido sucesivamente modificada, y llevó un listado de profesiones que requieren título universitario, grado o título universitario. Las que no se imparten por institutos profesionales o CFTs, ¿sí? Centros de formación técnica. Ello llevó a que varias profesiones no requiriesen título universitario y pudieran ser impartidas por institutos profesionales y centros de formación técnica. Para muchos críticos de esta norma, lo que hacía esto era destruir a la educación chilena, en fin, ustedes conocen el discurso. Porque en el fondo los estándares de calidad no iban a ser los mismos, se decía. Yo tengo una visión bien ecléctica al respecto. Primero, la determinación de qué profesiones iban a requerir de título universitario fue arbitraria. No estaba tan claro cuáles, y se colocaron 10 u 11 y se han ido agregando más. Luego de que regresó la democracia se han agregado más profesiones por presión política de los gremios, por presión política de los gremios. La consecuencia de lo anterior es, en mi opinión, muy modesta, puede ser potencialmente perversa, porque fijar un núcleo duro de profesiones con título o grado universitario, como quiera que los determine, si lo quiere con un estudio científico, al azar, tirando la moneda al aire, como usted lo determine, significa que al resto va a poder acceder la población sin tener que rendir pruebas de selección universitaria. Y se pueden impartir en institutos y durar menos años. Ir a la universidad implica una inversión en años. Por cada año en la universidad se pierde una cantidad de millones en ingresos. Aunque la educación universitaria fuera gratuita, el efecto es el mismo. Es una pérdida de años de ingresos. Cuando las profesiones que están en institutos profesionales pasan a universidades, primero, se va a requerir prueba de selección. Segundo, se alargan. Y se alargan, creo yo, innecesariamente algunas. En general, yo tengo una visión bien ecléctica sobre el particular. Primero, porque las profesiones. Primero, porque se trató de ordenar algo. Segundo, la idea era que existieran más institutos que universidades y no viceversa. Y tercero, porque la determinación de las profesiones fue francamente arbitraria. Hasta el día de hoy lo es, de hecho. Hasta el día de hoy lo es. Por ejemplo, la profesión de profesor de idiomas hasta recientemente se podía impartir por institutos profesionales.
pero hasta un dictamen de Contraloría para que ello no fuera así. Y eso llevó a que muchos institutos se asociaran con universidades y le agregaron más pelos a la sopa, creo yo. Es complejo. No hay un esquema simple. Ahora, yo en lo personal creo que el sistema es expresión de un cierto elitismo, un elitismo clasista, lamentablemente, de muchas décadas atrás. Me atrevería a decir de comienzos del siglo XX. Y para mí el meollo fundamental está en que la trayectoria institucional chilena se centra en la universidad profesional que otorga títulos, títulos que en ocasiones no permiten al estudiante incorporarse laboralmente, como ocurre en Europa. Francia tiene los reponedores de supermercados más educados del mundo. Sí, uno podría decir, bueno, pero cumplieron su proyecto de vida, son felices siendo reponedores y teniendo un doctorado en filosofía. De acuerdo, pero eso no significa que será mejor reponedor que otro por tener un doctorado en filosofía. Y por otro lado, significa que los recursos del Estado no se gastaron muy sabiamente, creo yo. La universidad que otorga títulos lleva a esta situación, que la persona apuesta su vida en un título y ese título define su identidad. Y para cuando tiene que reciclarse, porque su profesión quedó anticuada, ya no puede. Si las universidades otorgaran grados solamente, por impopular que esto fuera, dado que en Chile se sigue pensando que el título es el famoso cartoncito, como llamaban antes, es lo que hace la diferencia en la vida, si solo otorgaran grados, las personas se darían cuenta de, de los recursos que pierden por ir a la universidad. En Estados Unidos, la universidad no es gratuita, es subvencionada, pero muchos pagan también. Pero es frecuente, y ustedes lo han visto, que mucha gente se retire después del primer año, del segundo año. ¿Por qué? Porque realmente están perdiendo dinero estando en la universidad para lo que ellos o ellas quieren hacer. Hay grandes actores que nunca terminaron la universidad. Hay grandes locutores. Hay grandes músicos. ¿Se es mejor actor por ir 5 años a una escuela de teatro? Bueno, en una universidad, bueno, en Chile está la prueba. Hay escuelas de teatro que son institutos profesionales y tienen actores tan profesionales como los que van a la Católica o a la Chile. Y compiten de igual a igual en la obtención de papeles en telenovelas, en obras de teatro. En Estados Unidos es muy frecuente que existan escuelas vocacionales. Allá los actores cantan. En Chile no cantan. Acá no cantan. Muy pocos cantan. Porque está segregado el cantar, ser cantante de ser actor. Un buen actor para triunfar en el teatro, en Inglaterra, en Estados Unidos, debe cantar, aunque cante como un caribú, como un alce, en celo. Aunque cante horriblemente, pero cantan, algo cantan. Bueno, el sistema educativo permite eso. Yo creo que esto lamentablemente no va a ser revisado en Chile y no va a ser revisado por las aspiraciones elitistas de muchos sectores recientemente movilizados que no se dan cuenta del sentido perverso que tiene que las universidades entreguen títulos y no grados. Es muy difícil a una persona cambiarle el esquema, porque en Europa es así. En España ha sido tan difícil cambiar el esquema que las universidades están volviendo al sistema de universidades de títulos. Dicen que es un fracaso,
un fracaso del sistema anterior. No fue un fracaso en sí, fue un fracaso por la presión de los profesores. Por la sencilla razón de que quedan profesores sin trabajo. Esa es la realidad. No le sirve más a alguien para ser competitivo. Está más años en la U. Pero bueno, la Constitución contempla esa norma. Es la ley la que fija qué profesiones requieren grado, es decir, licenciado, mínimo licenciado o título. Los títulos técnicos no son títulos universitarios, aunque los otorguen las universidades. Los títulos universitarios se fijan en la ley y los grados universitarios parten por licenciado. Un grado no es lo mismo que un título. Un grado es la satisfacción de un nivel de exigencia académica. Hay licenciatura, maestría, doctorado. Sirve para fines académicos. Indica un proceso de completitud en la formación para ciertos objetivos. No todo el mundo tiene que ir al magíster. No tiene sentido. Menos un doctorado. De hecho, es tal la presión hoy en día por ir al posgrado, porque se le asocia a mayores ingresos, que se está tratando de crear para los institutos profesionales un magíster politécnico y para las universidades un doctorado profesional, que no es muy claro por qué. Simplemente no es muy claro. La Constitución también contiene una norma sobre colegios profesionales. Indica que los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Los colegios profesionales se creaban por ley para resguardar la ética profesional y velar por la dignidad de la profesión. Profesiones definidas por ley, de manera inorgánica. Cuando se creaba un colegio era porque la profesión pasaba a ser de rango legal. Y había leyes para cada colegio. La Constitución del 80 y el Plan Laboral de Pinochet eliminaron este monopolio que tenían los colegios profesionales sobre el control del ejercicio de la profesión. El plan laboral porque consideraba que era un atentado contra la libertad de trabajo y la libre competencia, dado que los colegios profesionales fijaban el arancel mínimo que uno debía cobrar, objeto que existiera respeto a la ética profesional. Y en segundo lugar, podían velar por la ética profesional y podían sancionar e inclusive prohibirle a alguien el ejercicio de su profesión por faltas a la ética. La Constitución del 80 además los visualizó como eventuales grupos de presión y los militares no querían eso. Por lo tanto, los colegios profesionales pasaron a ser asociaciones gremiales y están reguladas en un decreto ley del año 1981. Al ser asociaciones gremiales, significa que la afiliación a las mismas es de carácter estrictamente voluntaria. Por consiguiente, los que están afiliados a un colegio profesional se someten al control ético del ejercicio de la profesión. Los que no pueden hacer lo que quieran. Los que están afiliados serán juzgados por el tribunal ético del colegio. Los que no deben ser demandados ante los tribunales por mal ejercicio. Con todo lo que ello significa. Tengan claro que esto ha generado una ley de la selva. La gente más joven le gusta la libertad y dice, bueno, ¿por qué alguien me tiene que controlar? La razón por la cual alguien debe controlar es porque hoy día vivimos la ley de la selva. El exceso de profesionales ha llevado a cobros atentatorios contra la ética y al ejercicio ilegal de la profesión por muchos. En el caso de los abogados es notorio.
El arancel mínimo permitía que las personas pudieran tener un nivel de vida digna como profesional. Hoy día ya no es así. Los que quieren respetan el arancel, aunque el arancel se suele tener presente muchas veces cuando uno cobra, cuando los tribunales fijan lo que son las costas personales en un juicio. El otro problema está en el control ético. En los países en que hay control ético de la profesión, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Colombia, el control ético permite deshacerse de quienes no respetan la ética profesional, de quienes son verdaderos delincuentes profesionales de cuello y corbata. Y por lo tanto se les priva del ejercicio de la profesión. En Chile es imposible. Ustedes vieron las noticias de este abogado graduado en una universidad de bajo prestigio que se graduó no obstante tener condenas previas por homicidio frustrado, creo. Salió una noticia hace 2 meses atrás, mes y medio atrás. Abogados abusivos que le faltan el respeto o que agreden a otros abogados siguen ejerciendo la profesión en Chile. Hay muchos. Hoy día la ley de la selva lleva a que los niveles de amistad y de colegialidad se hayan perdido. Y no es infrecuente, está en la presión por ganarse la vida, que no es infrecuente hoy día que los abogados olviden los mandamientos del abogado. Y uno muy básico, que es que la causa del cliente es del cliente, no es del abogado. Hay abogados hoy día que se banderizan con las causas de sus clientes, lo que es contrario a una norma básica del ejercicio profesional. Hay abogados que le ofrecen combos a algunos, a otros abogados. ¿Y para qué hablamos de las faltas de respeto, de los garabatos, etcétera? Hoy día uno ve, inclusive por Zoom, se han transformado los abogados ante la cámara, increíble. Bueno, no hay un control fuerte de la ética. Para los abogados colegiados funciona el Tribunal de Ética del colegio y las sanciones que se imponen si no se cumplen son publicadas. Y uno cada cierto tiempo revisa la revista del abogado para ver a quiénes se ha sancionado, por copuchento, en fin, por saber. Porque indica cómo se comportan los colegas. Los reclamos frecuentes son de parte de clientes ante el colegio. ¿Por qué? Porque el abogado se quedó con el dinero del cliente. Es frecuente hoy en día, lamentablemente. Si el abogado es condenado por el tribunal ético a devolver el dinero y devuelve el dinero, la sanción no se publica. Pero si no lo devuelve, la sanción se publica. Abogados que esconden antiguamente, hoy día ya no porque todo es digital, hacían esconder los expedientes, se robaban cosas, salían en la página del abogado o hacían un ejercicio abusivo de los recursos para dilatar los juicios, contrario a la ética profesional. Lo mismo sucede en otras profesiones. Hoy día hay una gran demanda de los colegios profesionales y se va a plantear ante la Convención Constitucional de volver al control ético de la profesión, porque la misma sociedad lo demanda, cansada del abuso que hay por parte de los profesionales. Es evidente que los abogados y muchos profesionales más jóvenes, en su extremo individualismo, se van a oponer, pero es la sociedad la que lo demanda, cansada del mal comportamiento ético. El buen comportamiento ético permite, fíjense bien, que las instituciones funcionen, que haya independencia judicial, imparcialidad y todo eso. Detrás de los sistemas judiciales que los abogados admiramos en el mundo, siempre está detrás un sistema duro de control de la ética. Por ejemplo, recuerdo que cuando era estudiante doctoral me sorprendí porque leí en un diario local de la ciudad donde yo estudiaba que la barra de abogados del Estado estaba iniciando procedimientos para privar de la licencia en el Estado
a 5 abogados por mal comportamiento atentatorio contra la dignidad de la profesión. ¿Qué habían hecho? Un par usaba la oficina para fiestas de dudosa reputación. Otros dos tenían instalado un verdadero motel en la oficina y habían tenido relaciones sexuales con clientas. Imagínense. Y otro, no me acuerdo por qué. Esto que les relato ha aparecido en teleseries chilenas como algo casi, no quiero decir normal, pero anecdótico. Me recuerdo al Álvaro Escobar, un actor que estudió Derecho, haciendo el papel de un abogado que hacía esto en su oficina. Generó el reclamo al colegio, pero no pasó nada. Bueno, por este tipo de conducta, que acá en Chile dirían es conducta privada, este tipo de conducta es atentatoria contra la dignidad de la profesión y esos abogados fueron sancionados. Y la sanción es dura. Se les impide ejercer la profesión. Por lo tanto, usted perdió sus años de universidad por comportarse mal. Al abogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani, le acaban de imponer una suspensión de licencia en el estado de Nueva York. ¿Por qué? Por haber hecho litigación abusiva basada en mentiras después de la reciente elección presidencial. ¿Puede ejercer la profesión? Sí, si se muda de estado. Puede irse a New Jersey y rendir el examen para obtener la licencia, salvo que haya una regla que se lo impida. Si usted es abogado y tiene licencia para litigar ante la Suprema y le impiden litigar por mal comportamiento, le privan de la licencia legítimamente, bueno, no es mucho lo que pueda hacer, va a perder mucha clientela. Llamo vuestra atención sobre ello. La norma que está en la Constitución proviene de la reforma del año 2005, fundamentalmente porque hasta entonces los colegios profesionales no figuraban, excepto en términos negativos, en la libertad de trabajo. Dado que hasta el año 81, para que uno le dieran el título, tenía que jurar ante el colegio de abogados, por ejemplo, se estableció la norma que prohíbe exigir la afiliación para ejercer la libertad de trabajo. La norma que está actualmente proviene de la reforma del 2005 y es una norma programática porque no se ha podido cumplir. Dado que dice que, lo que dice en primer lugar, que los colegios constituidos conforme a la ley, todos los que son asociaciones gremiales, están facultados para conocer reclamaciones en contra de tales profesionales. Estamos claros. Siempre ha existido, solo que ahora se llevó a la Constitución. Ello no cambia el carácter voluntario de la afiliación a una asociación gremial. Dice, contra sus resoluciones se podrá apelar ante la Corte de Apelaciones respectiva. Es decir, si a uno lo sanciona el Colegio de Abogados, puede apelar ante la Corte de Apelaciones. Los profesionales no asociados, esta es la parte que no se ha podido cumplir, serán juzgados por los tribunales especiales establecidos en la ley. No se han podido crear hasta el día de hoy. Y no se han podido crear por la oposición, sobre todo de abogados que no quieren ser juzgados su comportamiento. Por lo tanto, ¿cuál es la vía que queda? ¿Cuál es la vía que queda para dirigirse en contra de un profesional que no esté asociado a un colegio? Demandarlo por mala práctica. Así de simple. Demandarlo por mala práctica. Reitero, yo creo que esto va a cambiar por el hastío de la sociedad con los profesionales. Luego existe una norma en el inciso quinto sobre la negociación colectiva, que responde a este prisma antisindical, antilaboral del constituyente. Dice que la negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley no permita negociar. La norma constitucional radica la negociación colectiva a nivel de empresa, lo cual genera una atomización en el movimiento sindical.
No se permite la negociación por rama de actividad, porque se le consideró que era tentatoria en contra de la libre competencia. Y además establece que habrá ciertos casos en que la ley no permite negociar. Fuera de los casos previstos en la Constitución política, están todos los casos de servicios esenciales que no pueden negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para establecer una solución justa y pacífica. Esa ley es el Código del Trabajo. El Código del Trabajo da a entender de qué se trata la negociación colectiva. Para el constituyente, la negociación colectiva es un procedimiento para solución de conflictos y enfatiza procedimientos adecuados para lograr una solución justa y pacífica. Esto, la referencia a solución justa y pacífica, nos anuncia que una de las consecuencias normales de la negociación colectiva, que es la huelga, va a ser mal vista por el constituyente, como lo veremos más adelante. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella. Es una posibilidad que está dentro del Código del Trabajo, ir al arbitraje. Hay que tener presente que hay una causal de cese del cargo de parlamentario en el artículo 60, inciso cuarto, involucrarse en estas negociaciones colectivas. Y también que la negociación colectiva es materia de la iniciativa exclusiva presidencial, por el impacto que puede tener en el nivel general de salarios del país. Y ello impacta la tasa de inflación. Por esa razón. En cuanto a las modalidades de negociación colectiva, puede ser reglada y no reglada, lo dice el Código del Trabajo. El código dice qué sectores de la actividad económica pueden negociar y cuáles no pueden negociar. La regla general es que todos pueden negociar, pero con la empresa. ¿Qué es lo que se puede negociar? Remuneraciones u otros beneficios en especie o en dinero. Por ejemplo, bonos, no solo remuneraciones. Las remuneraciones usualmente se traduce en una petición de un reajuste sobre la tasa de inflación. Otros beneficios en especie o en dinero. En dinero, por ejemplo, bonos. Los famosos bonos por término de conflicto que se pagan cuando se termina el conflicto. Bonos por antigüedad o asignaciones de antigüedad, más bien dicho. Asignaciones por título universitario. En muchas grandes empresas se paga una asignación al trabajador que tiene título universitario, que es como un premio, no sé, históricamente se explicaba porque era un recurso humano calificado. Hoy día, con la amplitud de la educación universitaria, no sabría cómo interpretarlo. Pero esto ha generado todo, la existencia de asignaciones por título, ha generado toda una industria de carreras express en universidades privadas. Para ganar la asignación por título, muchos trabajadores fueron a estas universidades privadas a obtener títulos universitarios, algunos de dudosa calidad, de las profesiones más inverosímiles. Muchas ingenierías soft que hay tienen su origen en esto. Hay universidades que no se puede explicar el boom que tuvieron si no es porque tenían cerca una gran empresa del Estado y cientos de trabajadores que obtenían una asignación de estudio y además la asignación de título. Los programas de continuidad que hay en muchas universidades también se justifican porque hay un público que desea obtener una mejora en su formación, pero también la asignación de título, que no deja de existir. También hay asignaciones por pérdida de caja, suelen haber asignaciones por educación de los hijos, etcétera. Asignaciones en especie, las famosas cajas que se entregan
o beneficios en caso de muerte de un familiar, etcétera. La entrega de vestimenta para el trabajo, etcétera. Es bien interesante esto último porque en las empresas mineras, por contrato colectivo, al trabajador se le entrega vestimenta para el trabajo, ¿ya? Y esta vestimenta es ropa de trabajo, son blue jeans, chaquetas. Y por ejemplo, los abogados también se nos entrega ropa para el trabajo, que en nuestro caso consiste en un ambo. Nos entregan un ambo durante el año, uno o dos ambos por año o por temporada. Ahora, lo interesante de esto es que es muy divertido algo que me he dado cuenta, es que según el rol de los trabajadores, se les entregan vestimentas distintas, obvio. Pero hay roles, probablemente quienes trabajan dentro de una fábrica requieren ropa de trabajo distinta, más dura, más duradera, no lo sé, que los que trabajan en una oficina. Pero en ocasiones, los que trabajan en oficina comienzan a exigir chaquetas de distinto color para diferenciarse por rol de otros trabajadores, lo que es parte de esta patología que hay de elitismo en Chile. Es bien curioso. Por ejemplo, en empresas mineras se les entregaban a los profesionales supervisores chaquetas de un color determinado. Los funcionarios administrativos solían exigir, porque no tenían, también chaquetas. Y uno se preguntaba por qué la chaqueta. Porque a los supervisores se les entregan chaquetas de un color y acolchadas, porque como supervisores tienen que ir a la intemperie a ver qué está pasando en la fundición, en la refinería, etcétera. O sea, tienen que usar chaquetas, podrá cambiarse el color, pero son de una calidad determinada por el frío. Pero en el caso de quienes trabajan en oficina, ¿cuál es la justificación? Si no salen a la intemperie, solo puede ser distinguirse de otros trabajadores de la misma condición, tener la chaqueta. En fin, son temas de la psicología colectiva que a mí me cuesta entenderlos. Becas, por ejemplo, para hijos estudiantes. Es muy frecuente que se paguen becas o asignaciones al trabajador para la matrícula de los hijos estudiantes en la educación superior o para el pago del arancel, parte del arancel, etc. En Codelco es frecuente esto último. En muchas empresas se pagan asignaciones al comienzo de cada año escolar para que los trabajadores paguen los gastos de marzo. En fin, condiciones comunes de trabajo, los famosos turnos. También en muchas empresas se trata de obtener la indemnización por año, una indemnización por año de servicio mayor que la legal, porque es permitido. Y hay excepciones en el mismo cuerpo legal, indica el Código del Trabajo. Las excepciones son aquellas fundamentalmente que dicen relación con el poder directivo del empleador. El empleador tiene un poder directivo del lugar de trabajo y eso en ningún momento puede estar en duda. Indica la Constitución que en el inciso siguiente que no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Si no podemos declararnos en huelga, tampoco podemos negociar colectivamente. Tampoco podrán hacerlo las personas. Yo soy un convencido de que si pudiéramos negociar y declararnos en huelga, se solucionarían muchos paros ilegales que hay en la administración pública. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función que tiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. Para estos efectos, dice que la ley establecerá procedimientos para determinar corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a esta prohibición. Esta norma
se refiere al sector privado e impide que puedan declararse en huelga quienes trabajan en ciertas empresas o corporaciones privadas, por los fundamentos que indica acá. Ahora, ¿cómo se fijan estos? Se fijan por un decreto supremo cada año y la fijación no es muy clara porque se suele ampliar o disminuir el número de empresas con nombre y apellido que no podrán declararse en huelga. Por ejemplo, las empresas de gas. Es muy frecuente que ciertas empresas dedicadas a la venta de gas, distribución de gas, no se puedan declarar en huelga, lo cual lleva una consecuencia, que todos los que laboran en la empresa no pueden hacerlo, independientemente que no tengan que ver con la licuefacción del gas, el envase del gas, envasador del gas, etc. Por ejemplo, los vendedores de estufas en las salas de venta de empresas de gas caen dentro de la prohibición injustamente. En circunstancias que vender estufas de gas no tiene ninguna relevancia para la seguridad nacional, para el abastecimiento de la población o la economía del país. Y así hay muchos que incidentalmente caen en esta prohibición, que es una prohibición bastante enojosa. Es reclamable el decreto supremo, por cierto, ante la justicia, pero no por ello necesariamente se obtienen mejores resultados, porque es bien difícil que el Poder Judicial vaya a controvertir los argumentos que dé el Poder Ejecutivo para incluir una corporación o empresa en el listado. La ampliación de este listado, la ampliación de este listado es una forma de circunscribir el número de trabajadores que no pueden declararse en huelga y por lo tanto no tienen este elemento de presión ante el empleador. Por eso es que tiene relevancia si el número de empresas aumenta o disminuye. Dejemos claro que esto es para fines de la declaración en huelga, no para otros fines. Ahora, si nos damos cuenta, la Constitución no contiene una norma que consagre que la huelga es un derecho fundamental. Para nada. En la Constitución política, la huelga no es un derecho fundamental, pero sí lo es en el Código del Trabajo. En el 345 del Código del Trabajo, tras la modificación de la ley 20.940, de hace 4 años atrás. Pero no es a nivel de la Constitución. ¿Y por qué? Porque para el constituyente la huelga es una situación de violencia. Es el ejercicio de una fuerza o violencia, aunque sea institucionalizada, por parte del trabajador o de los trabajadores en contra del empleador. Y ello responde a una concepción económica de la huelga. Por eso es que yo he llamado a vuestra atención a esa norma previa. Dentro, en el inciso precedente del 19 número 16, que hablaba de lograr una solución justa y pacífica. ¿Por qué? Porque al constituyente le repugnaba todo aquello que rompiera la quietud de los tiempos, entre ellos la huelga. La huelga para los economistas es violencia, por lo tanto para el constituyente también. Por eso es que no es un derecho fundamental en la Constitución, pero sí en la ley, porque el Código del Trabajo ha sido reformado sucesivamente para que diga que es un derecho fundamental, aun cuando
hay vías por las cuales el empleador puede debilitar el ejercicio de este derecho fundamental. El Código del Trabajo dice que es un derecho fundamental y se prohíbe desde hace 4 años el reemplazo de trabajadores en huelga, que era la forma como el empleador debilitaba la huelga, pero autoriza ciertos servicios mínimos o de emergencia. Servicios mínimos, es decir, la empresa debe seguir funcionando mínimamente para no afectar derechos fundamentales de terceros, o de mantenimiento o emergencia, las mantenciones, para que los equipos sigan estando en buen estado cuando se reanuden las faenas. Lo que sucede es que el empleador puede utilizar estos medios modificando los turnos con muchos meses de antelación. Primero, el empleador puede acumular stock para hacer frente a los 60 días de la huelga, pero además puede manipular los turnos y la ordenación de los trabajos y tratar de pasar como servicios mínimos algo que no es mínimo. Si eso le agregamos la prohibición de declararse en huelga respecto a estas corporaciones o empresas, nos damos cuenta que hay al menos tres formas en que el ordenamiento jurídico permite que la huelga se debilite. Y por lo tanto la parte más débil en la relación laboral, que es el trabajador, se encuentra enfrentado a una situación un poquito desigual, no solo desigual, un poquito más que desigual. En otras palabras, el abuso de instituciones más la norma constitucional puede hacer que, y es una pregunta abierta, que este derecho fundamental de nivel legal en los hechos no sea eficaz al día de hoy, que todavía no se logra emparejar el terreno. Recordemos que en materia de negociación colectiva existen convenios de la OIT que están mencionados ahí. Por favor, revisen en internet de qué tratan estos convenios. Respecto de la huelga, durante mucho tiempo se sostuvo que a pesar que el constituyente no decía que la huelga fuera un derecho fundamental, implícitamente se entendía que lo era como manifestación de las funciones sindicales. Otros trataban de llegar a esta respuesta a través del artículo quinto, inciso segundo, y de esta manera vincularse con el artículo octavo, número 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, estos intentos realmente no eran demasiado exitosos. Uno, porque el PIDESC es una norma que establece ciertos derechos que deben concretarse en el tiempo, de dudosa exigibilidad inmediata muchas veces. Y lo otro, porque en realidad el texto constitucional no habla de la huelga como derecho, solo dice quienes no se pueden declarar en huelga. De ello no podemos deducir nada, ni siquiera contrario censo, porque es un argumento interpretativo muy débil en recurrir al contrario censo. Simplemente no es derecho fundamental en la Constitución, pero sí lo es en la ley. Yo no tengo duda que en una nueva Constitución esto va a ser modificado. No tengo la menor duda sobre el particular. Lo mismo la negociación colectiva. Yo creo que va a ir más allá de la empresa. Finalmente, en cuanto a las limitaciones a la huelga previstas en el inciso sexto, algunas son de carácter objetivo, como son los funcionarios públicos y municipales, no hay nada que discutir ahí, se les aplica, y otras son fruto de una ponderación caso a caso, que es el caso de las corporaciones o empresas que prestan servicios de utilidad pública o
cuya paralización puede afectar la economía del país. Se determina cada caso a caso en virtud de una ponderación que hace el poder administrador, el presidente de la República, con todo lo que ello significa. Bien, vamos a hacer un breve... Son las 11:59, nos juntamos a las 2:15, vamos a hacer un receso, a menos que alguien tenga una consulta. ¿Hay consultas?